Yo estaba haciendo compras en el supermercado cuando un hombre se acercó y me susurró al oído. Aunque no nos conozcamos, necesito decirte algo. Luego agregó, en 3 días va a pasar algo. Vas a tener que tomar una decisión. Elige lo que menos quieras elegir. Pensé que estaba loco. 3 días después, recibí una llamada. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El cielo matutino de Guadalajara estaba despejado, sin una sola nube. Me desperté con esa sensación de paz a la que ya me había acostumbrado. Hoy era miércoles, y la costumbre de hacer la compra semanal en el supermercado grande ya se había arraigado profundamente en mi rutina. El carrito hacía un sonido metálico constante al rodar sobre el piso de cerámica brillante del supermercado. Me detuve en la sección de verduras, donde los colores vivos siempre lograban alegrarme el ánimo. Pasé la mano por encima de unos aguacates, sintiendo con los dedos su cáscara rugosa y la textura justa. Todo me resultaba familiar. Todo era agradable. Me agaché para escoger un manojo de cilantro bien fresco. Justo en ese momento, sentí una presencia demasiado cercana, incómodamente próxima. Una sombra se proyectó sobre mí, bloqueando la luz de los tubos fluorescentes del techo. Una sensación de inquietud me apretó el pecho. Levanté la cabeza. Un hombre de mediana edad estaba parado allí. Llevaba puesta una camisa de cuadros ya gastada, con el cuello descolorido. Lo que más me llamó la atención fue su rostro, demacrado, con los pómulos marcados y profundos. Las ojeras bajo sus ojos parecían manchas de tinta espesa, y sus ojos estaban enrojecidos. Pero lo más extraño era que no miraba los vegetales frescos que tenía delante. Su mirada estaba fija en mí. Era una mirada directa, penetrante, sin intención de disimularse. Por reflejo, retrocedí un paso, aferrándome al borde metálico del carrito como si fuera un escudo. Pero él también dio un paso hacia mí, ni rápido ni lento, acortando la distancia que yo había intentado poner. El espacio alrededor pareció encogerse. Solo estábamos él y yo. Miró rápidamente hacia ambos lados, con un gesto furtivo, como si temiera ser observado o escuchado. Luego, con un movimiento tan repentino que me sobresaltó, se inclinó y acercó su boca a mi oído. Su aliento era cálido, cargado con olor a café barato y tabaco viejo. Sentí en cada respiración su urgencia, su tensión. Dentro de 3 días, usted va a tener que tomar una decisión, susurró con voz ronca y apresurada, tan rápido que tuve que esforzarme para entenderlo. Elija lo que menos quiera elegir. Mi cuerpo se quedó inmóvil, como congelado. Esas palabras sin sentido aparente, cargadas de un peso extraño, se clavaron en mi mente. ¿Una elección? ¿Lo que menos quiero? ¿Qué significaba eso? Quise gritar, empujarlo, preguntarle qué quería decir. Pero cuando reaccioné, cuando giré bruscamente la cabeza para enfrentarlo, ya no había nadie a mi lado. Había desaparecido. Miré alrededor con desesperación. Los pasillos seguían llenos de gente. Una pareja joven reía mientras elegía manzanas. Unos niños rogaban a su madre que les comprara dulces. Nadie parecía haber notado nada. Nadie actuaba de forma inusual. Aquel hombre era como si nunca hubiera existido, como si se hubiera desvanecido en el aire. Mi mano empezó a temblar sin control. El manojo de cilantro cayó al suelo. Al mismo tiempo, un aguacate rodó fuera del carrito, dio una vuelta sobre el suelo y se detuvo justo frente a los pies de una mujer. Ella me sonrió amablemente, lo recogió y me lo entregó. «Tenga cuidado, señora», me dijo. Su voz suave me devolvió al presente, pero a la vez hizo que el encuentro anterior se sintiera aún más irreal, como un sueño lúcido. Traté de seguir con las compras, empujando el carrito sin rumbo, pero mi mente estaba en blanco. Las palabras de aquel desconocido no dejaban de repetirse en mi cabeza como un estribillo inquietante. Pasé junto al área de panadería, llena de aroma delicioso, y olvidé comprar el pan que le gusta a Mauricio. Llegué al área de carnes sin recordar qué plato quería preparar. Al regresar a casa, guardé los víveres en el refrigerador mecánicamente, sin pensar.
Me dejé caer sobre la silla de madera en la cocina, exhausta. Afuera, la bugambilia que Ricardo, mi difunto esposo, había plantado con sus propias manos, florecía con ramos radiantes bajo el sol de la tarde. Él solía decir que el color de las bugambilias era el color de la alegría eterna. Pero hoy no siento ninguna alegría. Mi mirada vaga por el jardín y se detiene en la foto familiar colgada en la pared. Una foto ya desteñida por el tiempo. Ricardo con una sonrisa radiante, yo acurrucada en su hombro, y Mauricio, nuestro pequeño hijo, mostrando sus dientecitos con una gran sonrisa. Soy María Elena Castañeda. Tengo 65 años. Desde que Ricardo se fue de este mundo, mi gran universo se redujo hasta caber perfectamente en la figura de Mauricio. Él es mi razón de vivir, mi orgullo, el tesoro más valioso que me dejó mi esposo. Todavía recuerdo con claridad cuando era un niño travieso. Tenía un uniforme de policía de juguete ya gastado y un silbato de plástico. Cada tarde se paraba muy serio en la esquina del vecindario, soplando el silbato con fuerza para dirigir el tráfico de los niños en bicicleta. Su sueño de llevar un uniforme de verdad nunca cambió. Y lo logró. Ver a mi hijo convertirse en un oficial de tránsito íntegro me hacía ver a Ricardo en él, firme y confiable. El día que Mauricio se casó con Camila Ortega, lloré de emoción. En nuestra primera reunión, Camila trajo una caja de pan dulce y me dijo con dulzura que era de la mejor panadería de la ciudad, que había buscado con mucho esmero. Tenía una sonrisa luminosa, ojos brillantes y una manera encantadora de hablar. Siempre me llamaba mamá, con mucho cariño. Parecía tener todo lo que uno espera de una nuera, alguien que construiría un hogar feliz junto a mi hijo. Yo lo creí así, pero luego empezaron a aparecer pequeños detalles, como grietas diminutas en una vasija perfecta. Al principio las ignoré, pensando que tal vez era cosa de mi edad, o que estaba imaginando cosas. Hace unos 6 meses, un domingo por la mañana, Camila dijo que iría al mercado de agricultores a comprar ingredientes frescos para el almuerzo familiar. Salió a las 9 de la mañana. El mediodía pasó, luego la tarde, y yo la llamé varias veces sin éxito. No regresó hasta las 3 de la tarde. No traía ni una sola bolsa de verduras, solo un portafolio nuevo que se veía costoso. Ella se rió y explicó. «Perdón, mamá. Me encontré con una amiga de la infancia y nos pusimos a tomar café. Se nos fue el tiempo». Pero su vestido de seda seguía impecable y sus tacones no tenían ni una mancha de polvo de mercado. Asentí con la cabeza, pero una pequeña duda empezó a germinar en mi corazón. Luego hubo noches en que veía a Mauricio sentado solo en el porche, fumando en silencio, con la mirada perdida. En la televisión pasaban un partido del Chivas, su equipo favorito, pero no parecía prestarle atención, se veía cansado y abrumado. Cuando le llevaba una taza de té de manzanilla, dispuesta a preguntarle qué le pasaba, Camila aparecía de inmediato por detrás. Le pasaba un brazo por encima del hombro y decía con un entusiasmo inusual: «Está cansado del trabajo, mamá. Hay muchos problemas en la calle últimamente». Luego lo arrastraba hacia adentro, cortando cualquier intento de conversación entre nosotros antes de que empezara. Ese afán suyo por protegerlo, no sé por qué, me daba una sensación de control, no de cuidado. El recuerdo más inquietante fue una vez que estaba regando las plantas en el patio trasero. Por casualidad, miré por la ventana del dormitorio de ellos. Las cortinas aún no estaban del todo cerradas. Mauricio estaba en el baño, se oía el agua correr. Vi a Camila tomando su celular. Su rostro ya no tenía ese aire tierno de siempre, sino una expresión de concentración intensa, tensa. Sus dedos se movían rápido por la pantalla, como si buscara algo. De pronto, como si lo sintiera, levantó la vista y se cruzó con la mía a través del cristal. Ella se sobresaltó. Un destello de desconcierto cruzó su rostro, pero rápidamente forzó una sonrisa. Dejó el teléfono apresuradamente, agarró un trapo y fingió limpiar el polvo del tocador cercano. En ese instante, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El punto culminante fue el mes pasado. Necesitaba cinta adhesiva para cerrar una caja vieja, y recordé que Mauricio tenía un rollo guardado en su estudio. Toqué la puerta de su cuarto y entré.
Vi a Mauricio de puntillas, guardando unos sobres abultados en una caja de zapatos vieja que luego escondió arriba del closet. Al verme, su rostro se tensó y se notaba incómodo. Rápidamente dijo, con voz algo entrecortada: «Ah, no es nada, mamá. Es solo un bono que estaba ahorrando. Quiero sorprender a Camila». Pero su voz no tenía la alegría de alguien que prepara un regalo para su esposa. Sonaba más bien como alguien que oculta un secreto pesado. Cada vez que pasaba algo así, yo me tranquilizaba sola. Miraba la foto de Ricardo y me decía en silencio: «Seguro estoy vieja, y me lo estoy imaginando, ¿verdad, amor? No debo ser una suegra fastidiosa que desconfía de todo». Me daba miedo arruinar la paz que tenían. Elegí creer en esa armonía falsa. Decidí ignorar las señales para mantener la calma en la superficie. Pero ahora, sentada sola en esta cocina silenciosa, la advertencia de aquel hombre extraño en el supermercado fue como una piedra enorme lanzada directo al lago tranquilo. No solo creó ondas, fue un tsunami que arrasó con toda mi negación. Las piezas sueltas, las imágenes sospechosas que había tratado de enterrar, ahora salían a la luz, encajando en un cuadro aterrador. Los 2 días siguientes pasaron en un silencio denso. Jueves y viernes, cada sonido en la casa, desde la llave de Mauricio entrando en la cerradura al volver del trabajo hasta el tintinear de las tazas cuando Camila preparaba café, me sobresaltaba. Los observaba, tratando de encontrar una señal, una explicación para toda esa inquietud que crecía dentro de mí. Pero por fuera, todo seguía igual. Camila seguía llamándome mamá, con dulzura, y Mauricio seguía dándome un beso en la frente antes de irse al trabajo. Esa paz fingida daba más miedo que una pelea abierta. Poco a poco, me convencí de que las palabras del extraño en el supermercado no eran más que producto de la paranoia de una anciana. Y entonces llegó el tercer día. La mañana del viernes, mientras regaba los geranios del porche, sonó el teléfono. Era Sofía, mi amiga de toda la vida. Su voz alegre sonó al otro lado de la línea. «María, ¿qué estás haciendo? Con este clima tan lindo y te quedas encerrada en casa. Acabo de hacer una birria buenísima. Súbete al carro y ven a Chapala, vamos a ponernos al día». La invitación de Sofía fue como una brisa fresca que disipó la nube oscura que me había rondado los últimos 2 días. Casi había olvidado la advertencia. Manejé hasta Chapala. El aire puro junto al lago, el murmullo de las olas golpeando la orilla y las charlas sin sentido con Sofía me envolvieron por completo. Estábamos sentadas en su porche, tomando limonada mientras hojeábamos un álbum de fotos viejo. Fotos en blanco y negro de nosotras con uniforme escolar y trenzas. Imágenes en color ya amarillentas de Mauricio de niño, montado en un caballito de madera. Todo un día se nos fue entre risas y recuerdos dulces. Por la tarde, Mauricio me llamó. Su voz sonaba algo apresurada y tensa por teléfono. «Mamá, ¿estás en casa de tía Sofía? ¡Qué bien! Quédate a cenar ahí. Esta noche Camila y yo vamos a llegar tarde». Acepté con gusto, sin sospechar nada. Feliz de poder pasar más tiempo con mi amiga, hasta me sentí aliviada. Me quedé a cenar con la familia de Sofía. La comida estuvo llena de risas y charlas triviales que me hicieron perder la noción del tiempo. Cuando miré el reloj ya eran casi las 9 de la noche, así que me despedí apresuradamente para manejar de regreso a Guadalajara. El camino de vuelta estaba desierto, pero apenas doblé la esquina de mi calle, una sensación de inquietud me oprimió el pecho. Las luces de la sala de Mauricio estaban encendidas, proyectando un resplandor deslumbrante sobre la calle oscura. Y su coche no estaba bien estacionado dentro del garaje como siempre, sino torcido frente al portón, con una rueda subida a la banqueta, como si el conductor hubiera frenado de golpe y salido huyendo en pánico. El corazón me latía con fuerza. Apenas bajé del auto y antes de meter la llave en el portón, escuché gritos provenientes del interior. No era una discusión normal. La voz de Mauricio sonaba ronca, pronunciando cada palabra con rabia y un dolor desgarrador. La de Camila, en cambio, era chillona, aguda, cortante como una navaja. Temblando, empujé la puerta. No estaba cerrada. La escena que vi adentro me dejó paralizada, sin aliento.
Una lámpara de mesa yacía volcada en el suelo, su luz tenue iluminando fragmentos de vidrio esparcidos, hojas blancas tiradas por todos lados. Mauricio estaba en medio de la sala, de espaldas a la puerta. Apretaba un manojo de papeles arrugados con tanta fuerza que le temblaban los brazos. Frente a él, Camila estaba recargada en un sillón, con los brazos cruzados y una sonrisa helada, desafiante, sin rastro de remordimiento. Entré y pregunté con la voz quebrada, ¿qué está pasando, hijos? Ambos voltearon. Mauricio me miró como un niño acorralado pidiendo ayuda. Mamá, dijo con la voz entrecortada. Ella falsificó mi firma. Levantó los papeles arrugados como prueba de su acusación. Camila soltó una risita sarcástica, un sonido frío que retumbó en la sala tensa. No exageres, Mauricio. Solo pensé que eran trámites administrativos para facilitar las cosas del trabajo. ¿Facilitar el trabajo?, rugió Mauricio, liberando la furia que llevaba contenida. Golpeó los papeles contra la mesa de centro. Las hojas volaron por todos lados. Esto es un contrato de transferencia de todos mis bienes. La casa que me dejó papá, el auto, todo a tu nombre. ¿Crees que soy un imbécil, Camila? Llevo tiempo sospechando de ti. El aire se congeló. Miré a Camila buscando en sus ojos una explicación, un error, algo que desmintiera aquello. Camila, hija, ¿no será un malentendido? Seguro no fue tu intención. Pero ella ni siquiera me miró. Su mirada helada seguía clavada en Mauricio. Si ya no confías en mí, divorciémonos. No puedo vivir con un marido que desconfía como una vieja chismosa. Mauricio quedó helado ante la crueldad de sus palabras. Luego apretó los dientes y dijo entre ellos, no voy a firmar nada. Hasta que no aclaremos esto, no vas a irte a ningún lado. Camila solo alzó una ceja con arrogancia, tomó su bolso del sillón y caminó hacia la puerta. De pronto se giró. Sus ojos brillaron con una amenaza velada. Entonces piénsalo bien, dijo despacio, antes de que las cosas se pongan peores para ti. Abrió la puerta y la cerró de un portazo. El ruido retumbó por toda la casa como un disparo, dejando un silencio mortal. Mauricio seguía parado en el mismo lugar. Luego, como si toda su energía lo hubiera abandonado, se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, completamente derrotado. En ese instante de silencio abrumador, un escalofrío recorrió mi espalda. Una verdad helada me golpeó. Hoy es viernes. Exactamente 3 días desde la mañana del miércoles en el supermercado. El susurro de aquel hombre desconocido resonaba en mi cabeza, ya no difuso, sino claro y aterrador como una maldición que se había cumplido. La casa estaba sumida en un silencio espeso, sofocante. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared, sonando con indiferencia, con una regularidad cruel, marcando el ritmo del colapso que ocurría ante mis ojos. Mauricio seguía sentado ahí, en el sofá, con las manos hundidas en el cabello, la espalda ancha de un hombre adulto, ahora encorvada, como la de un niño herido. No podía quedarme quieta. El caos de afuera tenía que ser ordenado para calmar el caos de adentro. Me acerqué y recogí la lámpara de mesa caída. El vidrio roto crujió bajo mis pies. La coloqué con cuidado sobre la mesa, aunque ya no pudiera volver a encenderse. Luego empecé a recoger las hojas esparcidas por el suelo. Las levanté una por una, lentamente, con cuidado, alisando con los dedos cada arruga furiosa en el papel, y las apilé ordenadamente sobre la mesa de centro. Necesitaba hacer algo para que mis manos dejaran de temblar, para que mi mente tuviera un punto de apoyo, por más frágil que fuera. Después de poner todo en su sitio, fui a la cocina. Como un reflejo profundamente arraigado, preparé 2 tazas de té, poniendo una bolsita de manzanilla en cada una. El aroma suave del té de hierbas flotaba en el aire, intentando borrar el sabor amargo de las mentiras. Coloqué una taza humeante sobre la mesa, justo frente a Mauricio. Me senté a su lado, en el borde del sofá. Apoyé mi mano sobre su hombro, un toque suave pero firme. Su hombro se estremeció levemente y luego se relajó bajo mi mano. Cuéntale a mamá, hijo. Mi voz fue muy baja, pero en medio de ese silencio se oyó con total claridad. Mauricio levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, los ojos de mi hijo, estaban rojos y llenos de un dolor que nunca antes había visto. Tomó la taza,
Dio un gran sorbo, como si intentara tragar también la amargura atorada en su garganta. Y entonces empezó a hablar. Las palabras salieron, al principio vacilantes, entrecortadas, y luego como una represa rota. Dijo que las sospechas comenzaron meses atrás, con unos estados de cuenta de tarjetas de crédito extraños que encontró por casualidad. Había gastos enormes en tiendas de joyería lujosas en la avenida Polanco, pero él nunca había visto a Camila usando ninguna de esas piezas. Cuando le preguntaba, ella solo sonreía y decía que eran regalos para socios comerciales, para mantener buenas relaciones. Contó sobre las llamadas telefónicas a medianoche. Camila salía sigilosamente al balcón a hablar, con la voz susurrante como una serpiente, dándole la espalda a la casa. Si él la descubría, ella colgaba de inmediato, explicando que era una amiga íntima pasando por una crisis matrimonial y que no era apropiado que él escuchara. Contó que, tras notar que algunos papeles importantes relacionados con la propiedad de la casa estaban fuera de lugar, decidió instalar en secreto una pequeña cámara, de esas que se usan para vigilar a los bebés, en el despacho. Me dijo esto con vergüenza, con la voz apagada. Sé que estuvo mal, mamá, un policía espiando a su propia esposa en su propia casa. Me sentí como un cobarde, pero no tenía otra opción. Y entonces, la pesadilla llegó justo hoy. Su turno fue cancelado de repente por un cambio de último minuto de sus superiores. No avisó nada y manejó directo a casa, con la intención de sorprender a Camila. Pero la sorpresa fue para él. Apenas estacionó frente al portón, un presentimiento lo impulsó a abrir la aplicación de la cámara en su celular. Y ahí lo vio todo, claramente, en la pequeña pantalla. Camila estaba sentada en el escritorio, donde él guardaba todos los documentos importantes. A su lado había una hoja con su firma verdadera. Ella estaba practicando una y otra vez cómo firmar el nombre Mauricio Castañeda en una hoja de prueba, comparando cada trazo, desde la inclinación de la M hasta el último gancho de la A. Cuando vio que era idéntica, tomó la pluma estilográfica cara que él le había regalado y con toda calma la usó para firmar el contrato verdadero. Dijo que en ese momento sintió que la sangre se le congelaba. Se lanzó dentro de la casa y los encontró en el acto. La pelea estalló en ese mismo momento y alcanzó su punto más álgido justo cuando yo llegué. Al escuchar lo que Mauricio me contó, todas las piezas sueltas que había visto empezaron a encajar, formando un cuadro completo y cruelmente feo. Aquella vez que Camila fue de compras y no trajo ni una bolsa, los sobres llenos de billetes escondidos en una caja de zapatos, las noches en que se quedaba ensimismada sentada en el porche. Todo tenía una explicación. La rabia empezó a hervirme por dentro, más fuerte que el asombro o el dolor. Esto no era un error, era un plan calculado, un engaño brutal y magistral. Le apreté fuerte la mano a mi hijo. Maldita sea, esa chica nos engañó a todos. Mauricio ya no pudo aguantar más. Se recostó sobre mi hombro y por primera vez en muchos años, desde que su padre murió, lloró como un niño. Su llanto era entrecortado, lleno de rabia y tristeza. ¿Qué hago, mamá? Yo confié en ella. Confié ciegamente en ella. Lo abracé, ese cuerpo grande que temblaba como cuando era pequeño, y le acaricié la espalda. Por un momento, las palabras del hombre extraño volvieron a sonar en mi cabeza. Elige lo que menos quieras hacer. ¿Cuál era la elección ahora? Callar y ver a mi hijo perderlo todo, su dinero, su honor, en manos de una estafadora. O sacar todo a la luz, enfrentar un escándalo de divorcio ruidoso y exponer el dolor de nuestra familia a la opinión pública? Las dos opciones eran un infierno. Miré los papeles sobre la mesa, las firmas falsificadas que parecían burlarse de nosotros. Respiré hondo. La debilidad, el desconcierto dentro de mí desaparecieron. En su lugar apareció la determinación férrea de una madre que protegerá a su hijo a toda costa. No tengas miedo, Mauricio, le dije con una voz sorprendentemente firme. No voy a dejar que ella te destruya, ni que destruya a esta familia. Déjamelo a mí. Lo miré directo a los ojos llenos de lágrimas. Sé exactamente a quién tengo que llamar. Aquella noche,
Cuando Mauricio por fin se quedó dormido en el sofá, agotado, me quedé sola en la sala. La luz amarilla de la calle se colaba por la ventana, dibujando líneas largas sobre el suelo. El silencio ya no me daba miedo, se había vuelto mi aliado, el espacio necesario para que mi determinación se cristalizara. Fui hasta la antigua estantería de Ricardo y saqué su viejo cuaderno de contactos, con el lomo ya gastado. La piel del cuaderno estaba blanda por los años, y al abrirlo, el olor a papel viejo me envolvió. Busqué la sección de la letra A. Allí estaba, cuidadosamente guardada, una tarjeta de presentación amarillenta por el tiempo. Aranda Investigaciones. La verdad es poder. José Aranda, un detective privado ya retirado, viejo amigo de Ricardo, en quien mi esposo siempre confió plenamente. A la mañana siguiente desperté a Mauricio. Aún tenía los ojos hinchados, pero ya se le notaba un poco más de vida. «Hoy vas a trabajar como siempre», le dije con firmeza. «Salúdala, bésala, actúa como si nada pasara. No le dejes ver ni una señal de cambio. ¿Puedes hacerlo?» Mauricio me miró con confianza y asintió con determinación. Cuando ya se había ido, me senté frente al teléfono, respiré hondo y marqué el número del señor Aranda. Una voz grave y confiable, tal como la recordaba, sonó del otro lado. No le di muchos detalles por teléfono, solo le dije que yo, la esposa de Ricardo Castañeda, necesitaba su ayuda para un asunto familiar delicado. Acordamos vernos una hora después en un viejo café del centro, un lugar casi vacío, donde las historias secretas podían decirse sin miedo a oídos curiosos. El señor Aranda se veía mucho más viejo de lo que recordaba. Su cabello era completamente blanco, y las arrugas alrededor de sus ojos estaban más marcadas, pero su mirada seguía siendo tan afilada como una navaja. Me dio la mano y la apretó con suavidad. «Lamento mucho lo de Ricardo, María. Él era un buen hombre. Sus condolencias, aunque tardías, me hicieron arder los ojos. No me anduve con rodeos. Le conté todo, desde las sospechas más pequeñas, las mentiras insignificantes de Camila, hasta el momento en que la descubrimos anoche. Puse sobre la mesa una copia del contrato de traspaso de propiedad. El señor Aranda escuchó con mucha atención, sin interrumpirme ni una sola vez. No apartó la mirada de mí, y de vez en cuando solo asentía con la cabeza y anotaba algunas líneas en una libreta pequeña. Cuando terminé de contarle todo, guardó silencio un buen rato. Luego me miró y dijo: «Voy a ayudarla. Pero prométame algo, María. Desde este momento actúe como si no pasara nada. Sea una suegra normal. Del resto déjemelo a mí». Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Mientras el señor Aranda iniciaba su investigación profesional, yo comencé la mía. Esperé a que Mauricio se fuera al trabajo y Camila también ya había salido temprano. La casa estaba vacía. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta del dormitorio de ellos. Sentía una culpa enorme. Me sentía como una ladrona invadiendo la privacidad en la propia casa de mi hijo. Pero entonces, la imagen del rostro empapado en lágrimas de Mauricio la noche anterior disipó cualquier duda. Empecé por el armario de Camila. Revisé cada bolsillo, cada cajón. En el bolsillo de un abrigo de invierno que casi nunca usaba, mi mano tocó algo metálico y helado. Era una llave extraña. No era de la casa ni del coche. Sujetado con ella había un papelito con una serie de números. 34B. Le tomé una foto de inmediato con el celular. Luego seguí con el tocador. Debajo del forro de terciopelo de la caja de joyas, encontré una copia del acta de nacimiento doblada en 4. Me sobresalté al abrirla. El lugar de nacimiento de Camila no era Guadalajara, como siempre decía con orgullo, sino Culiacán, una ciudad en el estado de Sinaloa, conocida por sus complicaciones. Otra mentira quedaba al descubierto. Lo más importante, entré al despacho de Mauricio. Saqué su pasaporte viejo, su licencia de conducir y una tarjeta de cumpleaños que me había escrito el año pasado. Los extendí sobre la mesa, ordenados junto al contrato falsificado. Saqué la lupa vieja de Ricardo del cajón. Bajo la luz de la lámpara y el lente de aumento, las diferencias saltaban a la vista. La M del nombre de Mauricio, escrita por mi hijo, siempre tenía un pequeño gancho al final, suave y familiar. Pero la firma falsa era rígida y recta, una imitación sin alma.
La letra O de él era redonda y pareja, mientras que la de la firma falsa estaba deformada, como si quien la escribió hubiera dudado un instante. Las diferencias eran sutiles, pero puestas lado a lado eran innegables. Tomé fotos detalladas de cada comparación. Unos días después, el señor Aranda me llamó. Su voz al otro lado de la línea seguía siendo grave y pausada, pero cada palabra suya caía como un martillazo. Ya lo descubrí, María. Camila Ortega tiene una caja de seguridad en el Banco Banorte, un banco donde Mauricio no tiene ninguna cuenta. El número de caja es 34B. El corazón se me encogió. Era la misma serie de números que había encontrado. Más importante aún, continuó, ella tiene una cuenta de ahorros a nombre de soltera, Camila Ortega Rojas. El saldo actual es de más de 2 millones de pesos. Ese dinero fue depositado poco a poco, de forma constante durante los últimos 2 años. Esa noche, mientras limpiaba la casa, accidentalmente dejé caer el cesto de ropa sucia de Camila. La ropa se desparramó por el suelo. Rodando desde dentro de un calcetín enrollado, salió un recibo arrugado de un cajero automático. Lo recogí sin pensar mucho, y entonces mis ojos se clavaron en los números. Era una transacción de retiro en efectivo desde una cuenta con los mismos 4 últimos dígitos de la cuenta secreta que el señor Aranda acababa de revelarme. Todo estaba demasiado claro. Ya no había dudas. Me senté en el suelo, entre la ropa sucia, apretando en la mano ese pequeño papel que pesaba como 1 tonelada. Luego me levanté, fui a la habitación y saqué todo lo que había encontrado. La foto de la llave, la copia del acta de nacimiento, las imágenes comparando las firmas y ahora también el recibo del cajero automático. Con cuidado, metí todo en un sobre grande color marrón. Lo sellé. La tormenta aún no había llegado, pero ya tenía mi arma lista. Estaba preparada. 3 días después de la llamada del señor Aranda, Camila regresó. Durante esos 3 días, Mauricio y yo vivimos en una calma extraña, una tranquilidad antes de la tormenta. Hablábamos menos, pero cada mirada que nos dábamos estaba llena de entendimiento. El sobre marrón con la verdad descansaba en el cajón de mi escritorio, tan pesado como una bomba de tiempo. Yo estaba en la cocina, amasando la masa para hacer pan, cuando escuché el sonido de una llave girando en la cerradura. Un sonido familiar, pero que ese día me heló la espalda. La puerta se abrió. Camila entró, tranquila, como si acabara de volver del supermercado y no después de haber desaparecido tras una pelea brutal. Ya no era la nuera sencilla que yo conocía. Llevaba un traje de oficina color crema, elegante y perfectamente entallado, que resaltaba su figura. El cabello recogido en un moño alto, sin un solo pelo fuera de lugar. El rostro maquillado con precisión, ocultando toda emoción, dejando solo una expresión fría y profesional. En la mano traía un portafolio de cuero delgado que irradiaba un tipo de poder desconocido y aterrador. Mauricio estaba sentado en la sala leyendo el periódico. Había llegado antes de lo que le pedí. Tal vez su intuición también le había advertido algo. Al escuchar la puerta, levantó la vista. Al ver a Camila, su cuerpo se tensó, el periódico en sus manos se arrugó sin darse cuenta. Se puso de pie de golpe, con el rostro tenso, listo para un enfrentamiento. Pero Camila ni siquiera lo miró. Su mirada pasó sobre él como si fuera un mueble más. Fue directo a la mesa de centro de roble, abrió su portafolio y sacó un fajo de documentos gruesos. Lo colocó sobre la mesa con un toc suave pero firme, un sonido seco que retumbó en el silencio del cuarto. «Divorcio», dijo, con una voz fría, sin una pizca de emoción. «Ya llené mi parte. Solo tienes que firmar aquí, aquí y aquí». Su dedo largo, pintado de un rojo vino, señaló 3 lugares en el papel. «No hagamos esto más complicado de lo necesario. Vamos a dividir los bienes actuales. Por supuesto, esta casa me tocará a mí, como una pequeña compensación por todo el daño emocional que tuve que soportar». Mauricio miraba fijamente los papeles, con los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Pero no dijo nada, solo guardó silencio, un silencio atronador. Ese silencio parecía alimentar aún más la seguridad de Camila.
Ella creía que ya había ganado. Fue entonces cuando salí de la cocina. El sonido de mis pasos sobre el piso de cerámica hizo que ambos se volvieran a mirar. Esta vez no llevaba una bandeja con té, sino el sobre marrón con los documentos. Caminé con calma hasta la mesa y puse mi sobre justo al lado del divorcio de Camila. El sonido fue más suave, pero más denso que su arrogante toc. «Si de verdad quieres ir a juicio», dije con voz clara, sin titubear, «entonces adelante». Los ojos de Camila mostraron un destello de sorpresa antes de pasar al desprecio. ¿Qué pensaba que iba a hacer yo? ¿Una anciana? ¿Qué podría hacer yo? Abrí el sobre, saqué cada cosa y las extendí sobre la mesa brillante, como una jugadora revelando sus cartas decisivas. Esto, dije empujando el estado de cuenta hacia ella, es el extracto de una cuenta bancaria secreta a nombre de soltera tuyo, Camila Ortega Rojas, con un saldo que nunca le explicaste a tu esposo. El rostro perfectamente maquillado de Camila perdió un poco de color. Coloqué las fotos detalladas sobre la mesa. Esta es la imagen de la firma falsa de tu parte en el contrato de transferencia de propiedad, colocada junto a la firma real de Mauricio para comparar. Creo que cualquier perito calígrafo estaría muy interesado en esto. Sus labios rojos se apretaron con fuerza. ¿Y esto?, dije, empujando la última foto hacia ella, una imagen de una llave y una nota con un número. Es la información sobre la caja de seguridad número 34B en el Banco Banorte que llevas ocultándole a tu esposo desde hace 2 años. Levanté la vista y la miré directo a los ojos, unos ojos que ya no podían ocultar el desconcierto. No creo que necesitemos este papel de divorcio, Camila. Esta vez, todo se resolverá en público, ante un juez, con todas las pruebas de tus actos, fraude, falsificación de firma y ocultamiento de bienes. Camila se quedó paralizada. La máscara perfecta que llevaba se hizo trizas. Miró desde el montón de documentos irrefutables sobre la mesa hasta mi rostro firme, y luego a Mauricio, que estaba congelado por lo que acababa de escuchar. Por primera vez, vi verdadero pánico en sus ojos, el pánico de una fiera acorralada, pero solo duró un instante. Rápidamente, el pánico se desvaneció, dando paso a algo más oscuro y venenoso. De repente, soltó una carcajada, una risa ronca, sin alegría, un sonido escalofriante que le brotó de la garganta. Levantó la cabeza y se acomodó un mechón de cabello imaginario. ¿De verdad cree que ya ganó, señora Castañeda?, dijo despacio, palabra por palabra, como escupiendo veneno. ¿Cree que estos papelitos lo son todo? Su mirada se apartó de mí y se clavó en Mauricio. Usted no tiene ni idea de lo que hizo su hijito querido. Me giré hacia Mauricio y sentí como si me apretaran el corazón con una mano helada. Mi hijo ya no se mantenía en pie. Dio un paso atrás, luego otro, hasta dejarse caer en el sillón detrás de él, como si le hubieran arrancado la columna vertebral. Su rostro estaba blanco como una hoja, sus labios se movían sin emitir palabra. Su mirada estaba fija en Camila, una mezcla de horror, culpa y súplica muda. Camila disfrutaba ese momento. Era una depredadora deleitándose con su presa atrapada. Camila rodeó lentamente la mesa de centro, con la punta de sus dedos pintados de rojo rozando los documentos que yo acababa de mostrar. «Tus pruebas están muy bien, mamá», dijo con sarcasmo, recalcando la palabra mamá como si fuera un insulto. «Pero no significan nada». Se detuvo frente a Mauricio, que se desmoronaba. «¿Te acuerdas, Mauricio?». Su voz se volvió dulcemente maliciosa, como si contara una vieja historia. Hace 2 años, una noche lluviosa de octubre, en esa carretera solitaria hacia las afueras, la que tomabas como atajo para volver a casa después de tu turno. Cada palabra era un martillazo. Mauricio bajó la cabeza, aferrándose con fuerza a los brazos de la silla, con los nudillos blancos de tensión. Camila me miró y vi en sus ojos una crueldad triunfante que ardía. Tu hijo, el ejemplar agente de tránsito, el orgullo de la familia Castañeda, dijo con voz tensa. Después de una fiesta para celebrar su ascenso, estaba borracho. Aún así, condujo y atropelló a alguien.
Sentí que el corazón se me detenía. Todo mi cuerpo se enfrió. Negué con la cabeza, como un acto reflejo de negación. No, no puede ser. Mauricio, jamás. Oh, claro que sí, me interrumpió Camila, con una sonrisa amplia que dejaba ver sus dientes blancos. Atropelló a un vagabundo harapiento y se dio a la fuga. Huyó como un cobarde, señora. Lo dejó tirado ahí en la carretera, bajo la lluvia. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que apoyarme en la silla para no caer. Todo a mi alrededor comenzó a dar vueltas. Camila continuó, su voz llena de gozo, como una narradora embelesada con su propio relato. Empecé a sospechar cuando lo vi retirar en efectivo una gran cantidad de dinero cada pocas semanas. Pensé que tenía una amante, así que lo seguí. Pero no, era peor que eso. Lo vi conducir hasta un motel de mala muerte en las afueras de la ciudad y entregarle dinero a un viejo cojeando con cara de susto. Mucho después, cuando limpiaba el almacén, encontré esto. Sacó su celular, deslizó un par de veces y me mostró la pantalla. Era la foto de una página de cuaderno ya amarillenta, y sobre ella estaba esa letra tan familiar, inconfundible, la de mi hijo, su diario, escondido en una caja de zapatos vieja encima del ropero, donde pensaba que yo nunca lo encontraría. Su voz sonaba burlona. Ahí lo escribió todo, el miedo, la culpa, la obsesión. Un oficial de tránsito que violó la ley, causó un accidente y huyó. Piense, señora, si el periódico El Occidental llega a tener esta historia, ¿qué pasaría con la carrera que tanto esfuerzo le costó construir? ¿Y con el honor de la familia Castañeda? Yo me quedé mirando la pantalla del celular. Cada palabra escrita por Mauricio era como una aguja clavándose en mis ojos. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Fue entonces cuando Mauricio finalmente habló. Su voz se quebró, rota, desesperada. Mamá, yo no lo hice a propósito. Ese día creí estar en condiciones. Volví, te juro que volví a buscarlo justo después. Lo llevé al hospital, pagué los gastos, le alquilé una casa y lo cuidé durante 2 años. Yo solo. Levantó la vista hacia mí, con lágrimas corriéndole por el rostro. Yo solo. No reporté el accidente, mamá. Su confesión fue la última puñalada a mi corazón. Mi hijo, mi orgullo, el hombre que siempre vivió con rectitud, había guardado un secreto terrible. Los sobres de dinero, las noches cabizbajas, todo ahora tenía la explicación más trágica. Camila guardó el celular con una expresión completamente satisfecha. Nos miró a los dos, destrozados, como una general observando la caída de una fortaleza. Tomó los papeles del divorcio, pero dejó todas las pruebas de su chantaje sobre la mesa, como una burla final. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo un segundo en el umbral. ¿Todavía quiere ir a juicio, señora Castañeda? Y se fue, cerrando la puerta con suavidad. El silencio que dejó fue más aterrador que un portazo. La casa, nuestro hogar, ahora parecía una tumba, enterrando a madre e hijo junto con este secreto espantoso. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en esa tumba silenciosa. ¿Unos minutos? ¿Una hora entera? El tiempo ya no tenía sentido. Mauricio seguía inmóvil en su silla, la cabeza entre las rodillas, el cuerpo temblando con sollozos mudos. Quise acercarme, abrazarlo, consolarlo, pero no pude. Había un muro invisible entre nosotros, un muro hecho de verdades ocultas, de confianza traicionada. La decepción y el dolor eran tan grandes que eclipsaban hasta el amor de madre. Necesitaba aire. Sentía el pecho oprimido por una losa. No podía respirar. «Voy a salir un rato», murmuré, sin saber si mi hijo me escuchó o no. Entonces me levanté y salí de casa como una sonámbula, sin cerrar la puerta, sin llevar billetera, solo acompañada por un dolor crudo. Caminé sin rumbo. Los pies me guiaban solos. Las farolas de Guadalajara empezaban a encenderse, proyectando una luz amarilla, débil, sobre las veredas húmedas. El ruido de los coches, las voces y risas de los restaurantes cercanos me llegaban como desde otro mundo, un mundo al que ya no pertenecía.
En mi mente solo quedaban dos caminos, ambos callejones oscuros. Uno, denunciar a Camila, usar las pruebas irrefutables para desenmascararla. Pero hacerlo también sería lanzar a mi hijo al abismo. Su secreto saldría a la luz. Su carrera, su honor, todo se desvanecería. La segunda opción sería quedarme callada, aceptar la derrota. Tendríamos que vivir para siempre bajo el control de Camila, dejando que una estafadora siguiera impune, chupando no solo el dinero, sino que el alma de esta familia. Las palabras de aquel hombre extraño en el supermercado resonaban otra vez, claras como un cuchillo. Elija lo que menos quiera elegir. Ahora lo entendía con toda su crudeza. Ninguna de las dos opciones la quería realmente. Las dos eran pesadillas. Mis pies me llevaron sin rumbo por las calles de siempre, por lugares que ni siquiera registré. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que estaba en una intersección muy transitada. Y frente a mí, al otro lado de la calle, había una vieja parada de autobús con techo de lámina oxidada. Y entonces lo vi. Estaba solo en el banco de madera gastado de la parada, tomando café de un vaso de cartón. Bajo la luz del poste, reconocí enseguida ese rostro demacrado y marcado por la vida. Pero algo había cambiado. Sus ojos ya no eran los de alguien asustado, fuera de sí, como en el supermercado. Estaban serenos, tranquilos y al mismo tiempo llenos de una tristeza profunda. Como empujada por una fuerza invisible, crucé la calle. Los claxones sonaron detrás de mí, pero no me importó. Me acerqué y me paré justo frente a él, sin aliento. Él levantó la mirada. No parecía sorprendido. Me miró como si hubiese estado ahí todo este tiempo, esperando que yo llegara. ¿Por qué?, pregunté bajito, con la voz ronca por tanto que llevaba guardado. ¿Por qué me advirtió ese día? No contestó enseguida. Tomó un sorbo de café y miró al vacío frente a él, donde los autos pasaban sin parar. Me llamo Elías, dijo con voz grave y pausada. Hace 2 años no tenía casa, ni nombre. Solo era un vagabundo al que todos evitaban en la banqueta. Puso el vaso a un lado y levantó un poco la pierna izquierda. Bajo la luz amarilla, apareció una cicatriz larga y fea en su tobillo, pálida y arrugada. Esto fue lo que me dejó el hijo de usted aquella noche de lluvia. Dejé de respirar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todo se rompió dentro de mí como un cristal. El hombre del supermercado era la víctima en la historia que contó Camila. Pero también fue él quien me sacó de esa vida, continuó Elías, y no había ni una pizca de rencor en su voz. Él volvió, señora. Unos minutos después, volvió. Me llevó al hospital. Pagó todo sin usar seguro. Me rentó un cuarto pequeño pero limpio. Cada semana venía a verme. No solo me daba dinero, sino que se sentaba a conversar con este viejo solitario. Me hablaba de su trabajo, del estrés y de la esposa en la que empezaba a desconfiar. Me miró con compasión. Amaba mucho a su madre. Una vez me mostró una foto vieja que tenía en la billetera. Era usted. Por eso cuando la vi en el supermercado, la reconocí de inmediato. Vi la preocupación en su rostro cada vez que hablaba de su esposa y sentí que algo malo se avecinaba. Sentí que tenía que hacer algo. Ya no podía mantenerme de pie. Me senté junto a él en el banco frío y por fin brotaron las lágrimas que había estado conteniendo desde casa. Elías me miró largo rato y luego dijo, pensativo: ¿Sabe, señora? Ese error ya lo ha castigado durante 2 años. Nunca duerme tranquilo. Me dijo que no se atreve a mirarse al espejo, porque solo ve a un cobarde. Esa culpa pesa más que una celda. Él necesita liberarse. ¿Entonces qué hago?, pregunté entre sollozos, como alguien que ya no encuentra el camino. Elías dejó el vaso vacío a un lado. Sigo pensando igual que en el supermercado. Elija lo que menos quiera elegir. Denuncie a su nuera. Y deje que su hijo enfrente lo que hizo. Él merece estar en paz, no vivir con miedo, ni bajo amenazas. Y esa mujer, si se queda callada, ¿está segura de que no habrá más víctimas como usted y su hijo? Él se levantó, listo para irse. Antes de hacerlo, puso su mano sobre mi hombro, una palmada leve pero con mucho peso. Créame, señora,
Tal vez ahora él la odie por esto, pero algún día se lo va a agradecer. Luego se alejó, se mezcló con la multitud en la calle y desapareció. Me quedé sola en la banca fría, bajo la luz amarillenta del paradero de autobús. Sus palabras eran como una llave, abriendo una tercera puerta, una puerta que jamás me había atrevido a imaginar. Era un camino lleno de dolor, lleno de sacrificios, pero tal vez era el único camino que llevaba a la luz. Finalmente me levanté. Tenía las piernas entumecidas por haber estado tanto tiempo sentada en esa banca helada. Pude haber llamado un taxi, pero no lo hice. Quise caminar de regreso a casa. Necesitaba ese trayecto, necesitaba ese tiempo para pensar, para reflexionar, para tomar una decisión que pesaba más que toda mi vida. Cada paso sobre la acera conocida era una lucha interna. El camino de siempre se sentía ahora interminable. Pasé por el parque donde Mauricio solía jugar al fútbol cuando era niño, y sus risas aún parecían flotar en el aire. Pasé por la pastelería donde siempre le compraba su pastel 3 leches en cada cumpleaños. Los recuerdos vinieron de golpe, dulces y amargos, haciendo que la decisión que estaba por tomar se volviera aún más difícil. ¿El amor de una madre es proteger o dejar que su hijo enfrente la tormenta para que crezca? Cuando llegué a casa, el reloj de la torre de la iglesia al final de la calle marcaba casi la medianoche. La luz del salón seguía encendida, proyectando un resplandor solitario en medio de la oscuridad. Me quedé frente a la puerta un buen rato. Respiré hondo para armarme de valor y luego empujé suavemente para entrar. La casa estaba extrañamente en silencio. Mauricio ya no estaba desplomado en el sofá. Estaba de pie junto a la gran ventana, de espaldas a mí, mirando hacia el pequeño jardín donde la luz plateada de la luna bañaba las bugambilias. Su silueta se veía solitaria y cargada, pero ya no temblaba. Estaba erguido, firme. Entré al cuarto. Sobre la mesa de centro seguía el montón de pruebas contra Camila, junto al documento de divorcio que ella había dejado. Pero ahora había algo más. Una taza de café todavía humeante, y al lado, una hoja de papel doblada cuidadosamente. No, no estaba doblada. Era el documento de divorcio, colocado con orden. Pero había algo distinto. En la última línea, donde iba la firma de Mauricio Castañeda, ya había un trazo de tinta azul, firme y claro. Lo había firmado. Escuchó mis pasos y se dio la vuelta. Su rostro ya no mostraba el pánico ni el colapso de esa tarde. En su lugar, había una calma extraña, una calma que solo viene después de mirar al abismo y aceptar lo peor. «Mamá», dijo en voz baja, con menos temblor en la voz, «he pensado mucho mientras estabas fuera. Ya no quiero seguir huyendo». Caminó hacia la mesa, sin mirar ni las pruebas ni el documento. Tomó las llaves del coche y su billetera que estaban ahí. «Mañana por la mañana», dijo, mirándome directo a los ojos, «voy a ir a la oficina del abogado a entregar esto. Luego iré directo a la comisaría, a ver al capitán Ramírez, mi superior. Voy a contarle todo sobre el accidente de hace 2 años». Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de dolor y orgullo que me invadía. Me acerqué y le tomé la mano, una mano endurecida por el trabajo, pero que ahora se sentía cálida. «¿Estás seguro, Mauricio? ¿Sabes que esto puede destruirlo todo? La carrera que tanto te costó, el honor de nuestra familia». Él asintió y apretó suavemente mi mano. Por primera vez en mucho tiempo vi claridad en sus ojos, ya sin esa nube de culpa y miedo. Si vivir significa andar cabizbajo todos los días, sobresaltarse cada vez que escucha una sirena de patrulla detrás, entonces eso ya no es vivir, mamá. Su voz sonaba decidida. Le debo una disculpa pública al señor Elías, y más importante aún, me debo a mí mismo una verdad. Siguió hablando, con la mirada firme. No puedo permitir que alguien como Camila use mi error para chantajearnos, para convertir esta casa en nuestra cárcel. Pase lo que pase, lo voy a aceptar. Aunque me expulsen del cuerpo, aunque tenga que ir a la cárcel, lo voy a aceptar. No pude contener más las lágrimas. Pero no eran de dolor ni de decepción, eran de orgullo. Mi hijo, mi pequeño hijo, por fin había recuperado su valentía. Lo abracé con todas mis fuerzas, un abrazo apretado.
Pude sentir su pecho subir y bajar con una respiración constante, sin la ansiedad reprimida de antes. Había encontrado paz, incluso antes de que llegara la verdadera tormenta. En ese momento supe que habíamos tomado una decisión juntos, la decisión menos deseada, la decisión de sacar todo a la luz, aunque eso significara quemarlo todo. Por primera vez en muchos días, sentí una chispa de esperanza, tenue pero real. La libertad aún no llegaba, pero estaba cerca. Los días siguientes pasaron como una tormenta a la que entramos por voluntad propia. Tal como dijo, a la mañana siguiente Mauricio se puso su uniforme bien planchado, me dio un beso en la frente y se fue a la comisaría. Yo no lo acompañé, esa era su batalla. Yo me quedé en casa, en la sala, apretando el crucifijo de plata que me dejó mi madre, murmurando oraciones. No pedí que declararan inocente a mi hijo, solo pedí que tuviera la fuerza para cargar con la verdad. Al mismo tiempo, nuestro abogado, siguiendo mis instrucciones, presentó la denuncia contra Camila ante las autoridades, junto con el sobre marrón lleno de pruebas que el señor Aranda y yo habíamos recopilado con tanto cuidado. El engranaje legal comenzó a moverse. La policía intervino. Camila fue citada. Al principio, frente a los investigadores, negó todo con fuerza, interpretando el papel de una esposa calumniada. Pero cuando le pusieron delante los extractos bancarios irrefutables, las fotos comparativas de firmas falsificadas y el testimonio del empleado del banco que confirmó que ella abrió la caja de seguridad, su máscara se rompió. Fue acusada de fraude y apropiación indebida de bienes. Mientras tanto, se reabrió el expediente del accidente de Mauricio de 2 años atrás. Elías fue llamado a testificar. Se presentó en la comisaría con su ropa más limpia, relatando todo con claridad. No ocultó nada, pero recalcó que Mauricio volvió inmediatamente. Lo llevó al hospital y lo cuidó durante los 2 años siguientes. La sinceridad de Mauricio, sumada al testimonio compasivo de Elías, hizo que le redujeran considerablemente la pena. No fue acusado penalmente, pero recibió una sanción interna. Lo degradaron y lo transfirieron a otra unidad, lejos. Un precio que pagar, pero justo. Meses después se celebró el juicio por el divorcio y el fraude. Mauricio y yo estábamos sentados en primera fila. Cuando trajeron a Camila, casi no la reconocí. Aquella mujer elegante de traje color crema ahora vestía un uniforme de reclusa enorme, con el cabello desarreglado y el rostro demacrado. Pero cuando levantó la cara, su mirada seguía llena de desafío y odio. El juez dictó el divorcio. Camila no recibió ninguna parte de los bienes. Al contrario, debía devolver todo lo que había robado. Al ser escoltada por los policías, no miró a Mauricio, me miró a mí, con una mirada ardiente, prometiendo venganza si alguna vez se le presentaba la oportunidad. No me sentía feliz, solo sentía un alivio inmenso, como si por fin me hubieran quitado una piedra enorme del pecho que llevaba años aplastándome. 1 año después, todo ya se había estabilizado. La tormenta realmente había pasado. A Mauricio lo trasladaron a un pequeño puesto de control de tránsito en las afueras, cerca del lago Chapala. El trabajo ya no era tan estresante ni lleno de trampas como antes. Tenía tiempo para leer los libros que le gustaban, para cuidar un pequeño jardín detrás del puesto. Su sonrisa había regresado, una sonrisa genuina, sin forzar, sin esa tristeza escondida. Yo decidí vender la casa en Guadalajara, ese lugar cargado de recuerdos dolorosos. Me mudé a la casa vieja de mis padres en Zapopan, un lugar más tranquilo, con calles de adoquines y muros cubiertos de flores. Paso los días removiendo la tierra, cuidando y volviendo a plantar las bugambilias del porche, esas flores que a mi esposo Ricardo le encantaban cuando estaba vivo. Cada vez que florecen en rosa intenso o violeta brillante, siento como si él aún estuviera aquí, sonriéndome. De vez en cuando, Elías toma un autobús desde la ciudad y viene a visitarme. Usó el dinero que Mauricio le dio como compensación, junto con sus ahorros, para abrir un pequeño puesto de periódicos cerca de su casa. Ya no es ese hombre demacrado y temeroso de antes. Él y yo nos sentamos en el porche, tomamos café y hablamos de cosas sin importancia.
que este año la temporada de lluvias llegó temprano, del olor de la tierra mojada o de alguna noticia curiosa del diario. Se ha vuelto un amigo cercano de la familia, un testigo vivo de que el perdón y los nuevos comienzos sí existen. Cada tarde, cuando el sol empieza a bajar, tengo una costumbre. Preparo una jarra de té de manzanilla, la llevo al sillón de mimbre del porche y me siento a esperar. No pasa mucho tiempo antes de que el viejo Volkswagen de Mauricio empiece a hacer su ruido característico sobre el camino de tierra al final de la calle. Se baja del auto con su nuevo uniforme, más sencillo, pero que le queda perfecto. Me ve, sonríe y me saluda con la mano. Me saluda. Al ver a mi hijo vivir una vida tranquila, sin cargas en el alma, sé que aquella decisión tan dolorosa fue la más acertada de toda mi vida. La tormenta ya pasó, y el cielo sobre mi techo se ha despejado. Ahora que todo se ha calmado, que puedo sentarme en el porche a ver las bugambilias mecerse bajo el sol de la tarde y escuchar el motor de Mauricio que se acerca desde el final de la calle, entiendo que hay decisiones en la vida que se pagan con lágrimas, con heridas, con la caída de creencias que pensábamos inquebrantables. Pero son justamente esas decisiones, por más dolorosas que sean, las únicas que nos llevan a la verdad, a la justicia y a la verdadera paz. He aprendido que a veces, amar no significa encubrir ni perdonar todos los errores, sino tener el valor suficiente para empujar a quien amas hacia la luz, obligarlo a enfrentar las consecuencias y a enfrentarse a sí mismo. Porque solo atravesando la oscuridad con sus propios pies, una persona realmente crece, realmente se libera. Y yo, una madre, una mujer que ya ha caminado a través de la tormenta, al fin entendí. Hay heridas que no deben esconderse, sino aceptarse para poder sanar. Esa es la única manera de seguir viviendo, con el corazón ligero y el cielo claro por delante. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres estarán soportando en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen o cualquier sugerencia que tengas para mejorar nuestro contenido. Que Dios siempre nos bendiga. Y estoy convencida de que el valor nos llevará hacia días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.